bienvenidos, como digo siempre en los videos, emprendedor, emprendedora, proyectista. Bienvenidos a esta masterclass de diferencias entre el SNIP y el InvierteP. Yo sé que ya el InvierteP prácticamente se ha posicionado, está con nosotros y lo estamos trabajando de una manera muy fuerte, pero siempre es bueno ver esta versión 2.0, por así decirlo, de nuestro sistema de inversión nacional. ¿Qué es lo nuevo que trae? ¿Dónde están estas diferencias? Y también vamos a plantear lo siguiente, y es, ¿qué le falta? Listo, vamos a empezar nuestra masterclass de diferencias del SNIP y el InvierteP. Bueno, ahí solamente para cuando les pasemos, les vamos a socializar muchas gracias. Les vamos a socializar la PPT al final, seguramente vamos a estar enviándolo o por correo, o probablemente si hacemos de repente un chat también, un tipo WhatsApp es bueno, también esto nos ayuda a veces a estar en contacto con los diferentes cursos, etcétera, que manejamos, masterclass gratuitas que manejamos. Pasamos. Ok, eso es para que me conozcan un poquito. Simplemente aquí, ¿qué es el InvierteP? El InvierteP es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y este InvierteP nace de ese espíritu realmente de insatisfacción que se tenía con el Sistema Nacional de Inversión Pública, el conocido como SNIP. Y básicamente, ¿por qué? Porque aunque el SNIP fue tomado del modelo chileno, que es un modelo de un sistema de inversiones bastante más antiguo que el peruano, casi le dobla la edad, por así decirlo, este modelo no se tomó de manera completa, se tomó una parte, no se completó el modelo, y esas diferencias entre uno y otro en la primera versión del SNIP realmente nos pasaron factura y hicieron que el sistema fuera lento por las fallas que tenía. Estas fallas en su mayoría han sido subsanadas en este sistema. Todavía no tenemos el sistema chileno en algunas, yo lo conozco bastante bien porque yo soy ingeniero comercial allá de Santiago, de la Universidad de Chile, y además estudié mi maestría en proyectos y trabajé en proyectos en Chile en el sistema antes de que se creara el sistema peruano y el sistema chileno. Entonces, sí podemos, por ejemplo, decirles a ustedes que todavía le falta del sistema actual chileno, de un sistema desarrollado que también puede ser, los sistemas orientales son muy desarrollados, muy fuertes en inversión pública, con relación a nuestro InvierteP, que podríamos seguir mejorando. Eso también lo vamos a reflexionar al final. Ok, entonces, este sistema, y obviamente ahí hay un decreto legislativo, el 1252, y su ente rector definitivamente sigue siendo la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Listo, vamos a entrar en la diferencia número 1. La diferencia número 1 es la principal y de alguna manera es la que hace ágil al sistema. El Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, yo a veces cuando iba a las reuniones en el Ministerio de Economía y Finanzas, yo le decía, bueno, esto no es el SNIP, esto debe ser el SNPP, que se hacía a veces unas bromas a los compañeros que trabajan en el MEP, porque era un sistema nacional de proyectos públicos, porque el concepto de inversión no se tenía muy claro, todo era proyecto. Si yo quería hacer una compra de equipamiento, proyecto. Si yo quería hacer, por ejemplo, si yo quería, el mismo MEF una vez hubo un caso, tenía que hacer una rehabilitación de su ascensor. Eso obviamente no es un proyecto, es una inversión, pero tuvieron que hacer un proyecto, o ellos pudieron hacerse una norma, una excepción, porque el sistema no daba la posibilidad de ser flexible, porque el Sistema Nacional de Inversión Pública no hacía referencia a las inversiones como un concepto más general, hablaba solamente de proyectos. En cambio, en el Sistema Nacional de Inversión Pública te dice que la inversión
comprende a los proyectos de inversión y a las inversiones. Y además las tipifica, es decir, ha generado una caracterización de las inversiones. Hablamos de las inversiones en optimización, en ampliación marginal, en reposición y en rehabilitación. Es decir, me da también un contenido, me genera estas inversiones que son básicamente, como su nombre lo dice, cambios que se dan en el tiempo, obviamente porque siempre una inversión, sea proyecto o sea una IOR, es una intervención limitada en el tiempo, pero que por su magnitud lo que buscan es siempre optimizar los procesos. Si yo encuentro un problema, yo siempre me voy a encontrar ante dos alternativas. La primera alternativa es siempre, y debería ser la primigenia, lo primero que se le viene a la cabeza al proyectista es optimizar, es no hacer el proyecto. El proyectista debería ser una persona no proyecto. Entonces me dirán, la ingeniera se alocó, ¿qué está hablando? ¿Cómo que no hacer proyecto y hacer optimización? Lo que pasa es que estamos en un mundo en el que tenemos recursos limitados, y como tenemos recursos limitados, tenemos que optimizar el uso de recursos, y la optimización del uso de recursos parte por empezar haciendo una optimización, tratar de hacer las IOR primero. Solo en aquellos casos en el que no se puede optimizar y sea justificadamente necesario hacer un proyecto de inversión pública, porque es una creación de un servicio que no existe, porque es un mejoramiento, una ampliación consistente, porque se perdió toda la UP y toda mi entidad pública la perdimos por un aluvión, un huaico, una inundación, y necesito recuperar todo mi servicio público porque se perdió la totalidad o más, o un porcentaje muy importante de la capacidad de dotar del servicio público. Entonces, en ese caso será una recuperación, eso será proyecto, pero en otros casos tenemos que buscar qué tipología de IOR es aquella que se puede desarrollar. Entonces, la primera gran diferencia es que estamos en un invierte donde las inversiones no todas son proyectos, sino existen las IOR. Por eso es que es importante ahora capacitarnos en las IOR, porque ya no todo se va a hacer por proyecto. O sea, si sabemos proyecto, sabemos la mitad del sistema InvierteP. La otra mitad la tenemos que saber haciendo IOR. Por eso es que hay que capacitarnos también en IOR. Ok, listo. La siguiente. No todas las inversiones son proyectos, un poco, digamos, contrastado a lo anterior. Solo los proyectos de inversión pública se someten a todo el ciclo de inversiones. Es decir, pasan por la programación multianual, por la formulación y evaluación, por la ejecución y por el funcionamiento. Mientras que los proyectos de inversión se programan, se ejecutan directamente. Ya no hay formulación y evaluación. Honestamente, a veces también se dice, ¿no?, eso en la norma, pero la práctica es otra cosa. Muchas veces los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el InvierteP, a veces también exigen algunos documentos de sustento. Esperamos que no sea esa la tendencia, porque si ya te van a pedir un documento de sustento a la ficha actualmente que hay para la CIOA, eso se convierte ya en un, como decirlo, casi un pequeño proyecto, y se supone que el espíritu de la norma es no pasar por el proceso de formulación y evaluación. Pero como les digo, a veces la práctica también dice otra cosa, ¿no? Yo se los digo porque actualmente nosotros tenemos, aparte de la Escuela de Proyectistas, una consultora. En la consultora desarrollamos IORs y desarrollamos proyectos de inversión. Y estamos viendo un poco que la tendencia es no solamente a pedir las fichas y pasarse por el proceso de formulación y evaluación, sino en algunos casos, dependiendo también de la dimensión de la IOR, es hacer un poco de formulación y evaluación. Ok, la siguiente.
Inversiones que no son proyectos, una IOR es una intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos que integran una unidad productora en funcionamiento. Fíjense que para entender qué es IOR hay que entender algunos conceptos nuevos también que vienen en el Invierte-P, que es activos estratégicos. Una tendencia no solamente del Invierte-P ahora, sino de la nueva guía general y de, digamos, todas las nuevas metodologías que están saliendo en torno al Invierte-P, es básicamente que está yéndose un poco bastante fuerte hacia el lado de la ingeniería de procesos, un poco, porque estamos hablando de unidad productora de servicios, de factores de producción, activos estratégicos, digamos, hay cierta nomenclatura muy similar y que hay una tendencia que no está mal para nada, porque la base de mucho de la parte técnica de procedimientos es justamente la ingeniería de procesos. Entonces, pero nuestro sistema de inversiones está yéndose hacia ese lado últimamente con la nueva guía general. Eso hay que entenderlo. Entender que una IOR, como dice muy claramente, es para UPs en funcionamiento. Es decir, no puedo crear una UP, eso es un proyecto. Y además también entender que es una intervención, como lo dice, puntual, es decir, es algo muy específico, pequeño, de dimensiones pequeñas, pero que me permitiría postergar también un posible proyecto. Cuando yo enfrento un problema, yo bien tengo, generalmente cuando no había la IOR, yo tenía solamente 3 opciones. Yo puedo hacer el proyecto, yo puedo no hacer el proyecto y yo puedo seguir estudiando el proyecto de repente con un estudio de mayor nivel. Pero ahora con las IOR aparece una cuarta alternativa de solución, que eso también es algo nuevo, que de alguna manera también está en los sistemas de inversiones más robustos que el nuestro, que es, y más antiguos, que es la opción de postergación. Es decir, que yo puedo postergar también mi proyecto de inversión porque entra primero una IOR, yo digamos, de alguna manera trabajo y trato de disminuir la problemática con la IOR y posteriormente puedo unos 5 años, 3 años postergar mi inversión. No hay que apurarse, a veces uno le encantan los proyectos porque siente que solamente con los proyectos vamos a tener desarrollo. Entendamos que la inversión pública es para solucionar problemas. No todo problema se soluciona con grandes proyectos que a veces lamentablemente no tienen sostenibilidad. A veces es más importante el optimizar la situación actual a través de estas tipologías. Ok, pasamos a la siguiente. Ahí hablamos un poquito de las tipologías. La optimización son inversiones menores que resultan de un mejor uso o aprovechamiento de los factores de producción. Tenemos la ampliación marginal, ahí tenemos los 4 casos. El caso 1, que básicamente es cuando se amplía la capacidad de producción hasta un 20% de un proyecto estándar. Ahí hay muchos conceptos que ya los vamos a ver, que ahí ese tema de proyecto estándar también es una nueva cosa que trae el Invierte-P. Caso número 2 es en el caso de edificaciones y obras civiles, básicamente. Caso número 3, adquisición anticipada de terrenos, y caso número 4 es la liberación de interferencias, básicamente también para proyectos, para algunos proyectos en redes de servicios públicos. El siguiente, por favor. La reposición, tenemos el reemplazo de equipos, equipamientos, mobiliarios, vehículos, culminada su vida útil. Reposición es cuando ya la vida útil ha concluido. Rehabilitación es la reparación de infraestructura dañada o equipos mayores que forman parte de una OPE. Distinguir la reposición de la rehabilitación, porque la reposición hace lugar a cuando la vida útil concluye y la rehabilitación cuando ha habido un daño. Pero en todo caso siempre hablamos de activos estratégicos. ¿Ok? Listo. Ok, tenemos, si queremos aprender un poquito más de este tema,
Aquí tenemos las Perdón, inversiones. estimada, este es el que sigue. Ya, muchas gracias. Las inversiones públicas que no constituyen, a ver si Santiago, por favor, el micrófono, porque si no se filtra el audio. Ok, gracias. Las inversiones públicas que no constituyen un proyecto, básicamente tenemos que adaptar el nivel de utilización de la capacidad actual de una OP, evitar la interrupción de un servicio, como les dije, o sea, tenemos eso, por ejemplo, las IOR han sido y deberían haber sido aún más una fuerte estrategia de gestión pública en el caso del COVID, definitivamente, para el mejoramiento de los hospitales, para el mejoramiento de la capacidad resolutiva, para también adecuarnos al aprende en casa. Debe contribuir a un cierre de brechas. Ojo, tanto la IOR como el proyecto tienden a cerrar una brecha. Ese es otro concepto muy importante del nuevo InvierteP que antes no se tenía en consideración. Pasamos a la siguiente. Si podemos apagar los micrófonos, por favor, para que no se filtre el audio. Santiago, por favor, ¿podríamos apagar el micrófono? Ok, gracias. Ok, tenemos un video en el canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver sobre qué es una IOR. Les sugiero, por favor, revisen este video para que puedan tener un poquitito más de información de la que hemos presentado el día de hoy. Pasamos a la siguiente. Diferencia número 2. Vámonos a la segunda diferencia. A ver, la segunda diferencia es la definición de proyecto de inversión. Proyecto de inversión en el SNIP era, bueno, vamos a decir lo que era igual. Son intervenciones temporales por favor, si podemos mantener los micrófonos apagados. Edith, por favor, ¿podrías apagar tu micrófono? Ok, gracias. Bueno, como decía, los proyectos de inversión pública en el SNIP básicamente también siempre han sido intervenciones temporales, ¿ok? Que se financian total o parcialmente con recursos públicos. Eso también. Que están, y hay una diferencia en el sistema de InvierteP. En este sistema de InvierteP, básicamente, que me indica que están destinados a la formación de capital físico, humano, intelectual, institucional y o natural. Eso también, no funcional, no, sino institucional, intelectual y o natural. Es importante porque, miren, se incorpora algo que fue una lucha antes en el InvierteP, en el SNIP, en el antiguo SNIP, básicamente que era todo lo relacionado a que se consideren los proyectos de investigación, por ejemplo, todo lo que era capital intelectual. No se consideraba proyecto de inversión en el SNIP, pero se hizo mucho trabajo y ahora ya está incorporado como capital institucional. Lo siguiente también que es importante destacar es el tema de capital natural. El capital natural tampoco era considerado como un capital importante y ahora está dentro de la tipología y ahí entran pues los proyectos de ecosistemas, servicios ecosistémicos, aprovechamiento sostenible de especies para recuperar especies de flora y fauna. Ahí entran todos esos proyectos. Ahora, también que tienen como propósito, y eso sí sigue igual, crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y o servicios públicos. Aquí solamente parar un poco y decirles una cosa, y es que, ¿qué nos falta para la versión 3.0 del InvierteP? Mire, una de las cosas que yo les cuento, en el 97, 96, cuando yo estudié y trabajé en Chile en el sistema de inversión pública chileno, en ese entonces hay una parte de la definición que dice que el InvierteP funciona cuando se invierte dinero público, o sea, parcial o totalmente dinero público. En otros sistemas más robustos, el InvierteP no es solamente cuando el Estado invierte dinero, sino cuando el proyecto tiene una incidencia
pública o nacional. Les pongo un ejemplo. A mí me tocó hacer mi tesis de grado cuando me gradué de una empresa tabacalera. Yo, obviamente, una empresa tabacalera, el Estado no hace una empresa tabacalera, pero tiene una incidencia social, porque obviamente si se coloca una inversión privada en el gobierno, en el Estado, en el país, va a generar divisas, es cierto, va a generar empleo, pero también ellos decían, va a fomentar el fumar en las personas, porque los precios van a ser más competitivos, eso va a generar mayores costos en salud, y tenía que pasar por una evaluación social para el país. Ojo, no estoy hablando de una inversión en minería, estoy hablando de una inversión en una tabacalera, en una empresa que hacía cigarrillos, tabacos, este tipo de artículos. Y la evaluación social salió negativa. Como la evaluación social salió negativa, pero la privada era positiva, el proyecto finalmente se desistió y esa inversión privada se fue del país. Entonces, eso es un poco de repente algo que también deberíamos analizar, porque también muchos de los proyectos de minería, muchos de los proyectos nacionales tienen a veces privados, inversión privada, tienen temas sociales muy profundos que deberían ser resueltos desde la perspectiva de la inversión pública, no mirada como aquella donde se invierte un sol de dinero público, sino aquella que tiene incidencia pública. No necesariamente tiene que invertir el Estado para que tenga incidencia pública. Ok, entonces esa es nuestra segunda diferencia. Aquí ya hemos hablado acerca de lo que sería una versión 3.0 del InviérteP. Ok, pasamos a la tercera diferencia. Ok, acá también, si quieren seguir aprendiendo, tenemos en el diccionario número 1 la definición de proyecto de inversión pública. Lo tienen de manera muy esquemática para que haya ejemplos, para que ustedes puedan aprender un poco más sobre eso. La tercera diferencia. La tercera diferencia de repente debería haber sido la primera, pero en todo caso, como dice el lema matemático, el orden de los factores no altera el producto. Pero es muy importante este cambio en el InviérteP. Yo creo que es uno de los más importantes. El SNIP anterior tenía solo 3 fases: la preinversión, la inversión y la operación. En cambio, el InviérteP, uno que le cambia los nombres, ya no se llama preinversión, ahora se llama formulación y evaluación, ya no se llama inversión, ahora se llama ejecución, ya no se llama operación, se llama funcionamiento. Bueno, los nombres es lo de menos. Lo que es importante es que siempre se dijo que la planificación estaba como extraviada, como perdida, no estaba anclada, amarrada a la inversión pública. Este cambio sí es sustancial, porque el ciclo de inversión empieza en la planificación. No se le llama planificación, se le llama programación multianual de inversión. Es un nombre muy técnico, pero en el fondo es la planificación, es el proceso de planificar inversiones, solamente que eso se llama programación multianual, porque se programa las inversiones y es multianual porque generalmente es para 3 años. Pero en el fondo, todo ese nombre largo es la planificación, es el plan. Está bien que aparezca el plan en primera instancia. ¿Por qué es importante? Porque definitivamente antes hacíamos los proyectos por demanda política, que era lamentable, o porque, bueno, había una necesidad, pero no sabíamos en qué porcentaje estábamos respondiendo a una brecha. Entonces ahí aparece un concepto de brecha a atender. Es decir, que ya el Estado tiene línea de base acerca de sus servicios públicos, sabe qué cantidad de proyectos debería hacer para poder cerrar ciertas brechas en salud, educación y atender a su población. Entonces es muy importante todo este gran su proceso, fase de la programación multianual de inversiones.
Ahí tenemos a la programación multianual de inversiones, que tiene como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, la formulación y evaluación, que comprende la formulación del proyecto, la evaluación respectiva sobre la pertinencia del planteamiento técnico del proyecto, considerando siempre, hay conceptos nuevamente, les digo, muy hacia la ingeniería, los estándares de calidad y los niveles de servicio, ¿ok? Aprobados por el sector. La ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las obras. Recordar que en la ejecución aún estamos todavía en un proceso de desarrollo técnico de nuestra propuesta, un afinamiento mucho mayor con fuentes primarias, haciendo estudios especializados, llegando a una hoja de ruta muy detallada de lo que sería la ejecución. Y ya obviamente después viene la ejecución mismo. Y luego tenemos el funcionamiento, que comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. A ver, quiero que me digan, a ver, para ustedes, ¿cuál es la fase más importante? A ver, pónganmelo en el chat. ¿Cuál es la fase más importante para ustedes? ¿Es la programación multianual de inversiones? ¿Es la formulación y evaluación? ¿Es la ejecución o es el funcionamiento? A ver, si me lo ponen en el chat. Muy bien, ladies. Programación. Rocío dice planificación, que es la programación. Tenemos 2-0 a la programación. A ver qué dice el resto. Programación, dice Lilian. Muy bien, Lilian. Muy bien, casi todos se van a la programación, pero yo, a ver, les voy a decir mi opinión, yo les voy a decir a ver, para mí personalmente, ¿no? Esto no está, ojo, toda la clase y todos los materiales que hacemos en la Escuela de Proyectistas obviamente son en el marco del Invierte y todos están en las normas, ¿no? Esto que les voy a decir es una, digamos, no está en ninguna norma, es básicamente mi experiencia personal. Pero para mí personalmente, yo les voy a comentar algo, ¿no? Para mí el éxito de un proyecto es que se den los bienes y servicios públicos. Entonces, para mí, o sea, ¿y en qué fase? A ver, les pregunto a ustedes, ¿en qué fase de todo el ciclo de inversión se dan los bienes y servicios públicos? Es decir, se gestan es decir, la población está siendo beneficiada con el proyecto. ¿En qué fase? Exacto, en el funcionamiento. Entonces, realmente, para mí, la fase más importante, la que no tenemos que dejar de mirar, es el funcionamiento. Y yo también coincido con la planificación, porque si obviamente partimos mal, todo el resto va a estar mal. Pero un proyecto, a veces uno dice, no, mi proyecto está excelente porque está viable. Ojo, uno no empieza a hacer un proyecto para que sea viable. Sea viable es un hito, es cierto, es algo importante, pero es parte del proceso. Mi proceso es bueno porque ya está en el PMI. Ok, está, pero no significa tampoco que sea bueno, está incluido, perfecto, se priorizó, tiene presupuesto. Mi proyecto es bueno porque está ejecutado, he puesto la primera piedra, ya tenemos, está ejecutado mi proyecto. Ok, está bien, hiciste una buena inversión, hiciste tu parte técnica, está todo correcto, está ejecutado, pero todavía no da bienes y servicios públicos. Cuando el proyecto realmente en el horizonte de evaluación que tú lo planteaste empieza a generar bienes y servicios públicos, es en ese momento en el que podemos decir,
que realmente el proyecto es un éxito. Entonces, a veces nos olvidamos de esa etapa, la etapa del funcionamiento, y es una etapa muy, muy importante. Ok, la siguiente. Ok, aquí les hemos traído bastantes cosas de lo que es la programación multianual, porque esta fase es nueva. En esta fase de programación multianual comprende las siguientes etapas, para que lo tengamos en cuenta. Tenemos elaboración y aprobación de los indicadores de brecha. Como habíamos dicho, tenemos, y eso también es un orden que le da el Estado se ha tenido que ordenar, ¿no? Primero ha tenido que ordenar todos sus servicios públicos, es decir, ok, yo tengo tantos servicios públicos, ¿no? Mire, antes de que salga el tema del INVIERTE-P, yo hice una consultoría para el Ministerio del Ambiente, y en la consultoría me pidieron mapear todos los servicios públicos que tenía el Ministerio del Ambiente, y tanto en tema de biodiversidad como en calidad ambiental. Así lo hicimos, fue un trabajo de verdad de hormiga, de revisar leyes y normas, y etcétera, de todo el ministerio. Pero después eso ayudó un montón al sector, porque con esa base ellos pudieron armar su PMI de una manera más rápida, porque ya tenían todos sus servicios públicos, ya podían hacer el análisis de sus brechas. Entonces, el primer paso, tener todo identificado cuáles son tus servicios públicos, obviamente de cada servicio público cuál es esa brecha, elaboración y publicación del diagnóstico de la situación de las brechas. Obviamente hay que diagnosticar, hay que saber cuál es la necesidad que tenemos que cubrir. Elaboración y aprobación de los criterios de priorización. No hay que olvidar que no podemos invertir en el 100% de todas las necesidades que tiene el país, porque tenemos recursos escasos. Así que tenemos que analizar y ver, ¿no? Muy bien que en ese tema de recursos escasos nosotros vamos a tener que tener una priorización. Esa priorización es la que definitivamente hay también una metodología de PMI que está desarrollada en este nuevo INVIERTE-P. Elaboración de la cartera de inversiones. Con esa priorización se hace una cartera priorizada y luego se aprueba el PMI, se presenta a la DGPMI, es decir, ya al MEF, y se elabora y publica en la programación multianual de inversiones de la entidad. ¿Ok? Entonces, esos son los pasos del PMI. Ya hay algunas metodologías para el tema de planificación que ha desarrollado el Ministerio de Economía y Finanzas y que definitivamente son importantes para el desarrollo de los proyectos. La siguiente, por favor. Ahora, tenemos los criterios para la programación multianual de inversiones. La programación multianual de inversiones que realizan las entidades y empresas públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión Pública, básicamente son el cierre de brechas prioritario, muy importante ese criterio, la coordinación intra e intergubernamental, porque definitivamente va a haber una priorización y también una brecha nacional, una regional y una local, y tiene que articularse los tres niveles de gobierno. Importantísimo, la sostenibilidad. Y lamentablemente ese proyecto no lo ha resuelto el INVIERTE-P. Digamos, si todavía hay una tarea pendiente que no ha resuelto, y también entiendo por qué no lo ha resuelto el INVIERTE-P, porque en realidad no es tarea del INVIERTE-P el resolverlo, porque hay que entender, así como hay un ciclo de inversiones, quiero que lo entiendan, ¿okay? Así como hay un ciclo de inversiones, el proyecto no es exitoso solamente con el INVIERTE-P. Para que un proyecto sea exitoso necesitas todas las normativas de presupuesto público, necesitas las contrataciones del Estado y el INVIERTE-P. Pero solamente el INVIERTE-P, con un sistema de contrataciones lento, con un sistema de presupuesto público que realmente no está del todo adecuado para darle sostenibilidad a los proyectos, no podemos hacer mucho. Entonces, no es solamente 100% la responsabilidad del INVIERTE-P. Hay otras responsabilidades que están en otros sistemas que forman parte de la inversión pública, que son necesarios para la inversión pública. Pero eso es una tarea, y eso es lamentable todavía como país, que no tengamos sincerado el tema de realmente la sostenibilidad de nuestros proyectos.
porque por cada dólar que se invierte, a veces se requiere la misma cantidad en operación y mantenimiento. Tenemos para invertir, pero no tenemos para operar y mantener. Entonces, es como, yo digo, es como que si tú a tu hija de 12 años le regalaras una casa y le dijeras, bueno, ahora anda, múdate. Sí, pero yo tengo 12 años, yo no tengo sueldo, no tengo, cómo pagar la luz, cómo pagar el agua, no, de repente tampoco sé cuidar una casa. ¿Cómo puedo hacer para que ese regalo de esa inversión, que es una casa, realmente sea beneficioso para ella? Ni siquiera debería vivir sola porque todavía no está lo suficientemente grande. Lo mismo es cuando se le da canon a un gobierno regional y no tiene dinero para operar y mantener, y no tiene las capacidades para hacerlo, ni tampoco la organización para poder gestar esos proyectos que hizo. Entonces, todo eso es necesario. O sea, por eso les digo, el funcionamiento hay que analizarlo desde la planificación y desde la preinversión. Entonces, cuando se habla de que tenemos mucho dinero de canon, etcétera, es un dinero que está todavía parcialmente mal identificado, porque no es lo suficientemente bueno que te den solo para inversión y no te den para operación y mantenimiento. Entonces, si te dan para inversión, te tienen que dar para operación y mantenimiento. Si el Estado sincerase la cantidad de dinero que debe dar para operar y mantener un proyecto, honestamente el canon se reduciría a la 10ª parte. Porque si tienes 100 millones para invertir, necesitarías 200 millones de operación y mantenimiento, o 100 como mínimo, para operar y mantener adicionales en cada presupuesto público anual, para que obviamente estos proyectos estén bien mantenidos. Y eso no se da. Por eso es que los proyectos no tienen sostenibilidad. Porque lamentablemente hasta ahorita tenemos un problema presupuestal. No quiero decir que eso es inversión es 100%. Parte sí, una parte que todavía tiene que solucionar. En la versión 3.0 será tarea que todavía se haga, que lamentablemente no se puede decir que los proyectos tengan sostenibilidad. Eso es algo que todavía es una tarea pendiente. Luego tenemos la oportunidad en la entrega del servicio a la población beneficiaria. Definitivamente también es un criterio para la optimización en este proceso de programación multianual. Pasamos a la siguiente. La formulación y evaluación. Esta fase comprende la formulación del proyecto y la evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los recursos estimados para la operación y mantenimiento del proyecto. Siempre hablamos de lo mismo, hay que darle sostenibilidad. Además, comprende la evaluación sobre la pertinencia del planteamiento técnico del proyecto, es decir, hay que hacer un análisis de tamaño, tecnología, localización del proyecto, que son las 3 variables críticas de toda propuesta en nuestro proyecto de inversión. Ok, aquí también tenemos un video que es muy interesante, también les va a servir mucho. Hay muchos ejemplos de diferentes sectores sobre 3 aspectos claves del ciclo de inversión pública, para que también lo consideren y lo tengan en cuenta. Diferencia número 4. Aquí hay otra diferencia, y es que el sistema de InvierteP desarrolló y hizo un análisis de Pareto, un análisis de indicar y decir, ok, mi banco de inversiones, todos los proyectos son distintos, todos los proyectos son nuevos, ¿cómo son? ¿Cómo? Realmente hizo un diagnóstico de la cartera total del banco. Y cuando hizo ese diagnóstico, se dio cuenta y dijo, oye, pero el 80% de mis proyectos están en un 20% de tipologías. Es decir, la mayoría son un poquito, algunos tipos que se van repitiendo siempre los mismos proyectos. Entonces, eso fue así importante, porque ahí aparecieron digamos, un tipo de proceso que se llama la estandarización. Dijeron, ok, pero si yo hago este proyecto que se repite tantas veces, lo estandarizo,
y algo que sea sencillo, que sea como metodológico para poder desarrollarlo. Entonces yo voy a agilizar el proceso de inversión, y eso es totalmente cierto. Si yo ya tengo, por ejemplo, cómo es un puesto de salud, yo ya considero cuáles son los metrados, tengo mis costos en sierra, en costa, en selva, tengo identificados los planos, prototipos para los puestos de salud, los centros de salud, dependiendo del nivel de atención. Tengo identificados cuáles son los servicios, los equipamientos mínimos. O sea, tengo todo eso estandarizado. Definitivamente, simplemente será hacer un levantamiento de campo muy rápido, colocarlo eso en algún formato, correr la parte financiera, porque ya básicamente sería actualizar un poco los costos y yo hago mi evaluación más rápida. Entonces, además también no se olviden que el InviérteP nace básicamente porque se dijo que el SNIP era lento, porque habían proyectos que estaban años haciéndose formulación y evaluación y que se pasaba de una oficina a otra oficina y que no había cómo hacer que estos proyectos sean rápidos. Entonces, en ese escenario es donde se plantearon las famosas fichas. Ahí, las famosas fichas, ¿ok? Entonces ahí aparecen documentos técnicos para formulación y evaluación más ágiles, que en realidad aparece la ficha técnica simplificada, la ficha técnica estándar, la ficha técnica de mediana y baja complejidad y el estudio de nivel de perfil. En realidad, alguna vez coméntenme aquí en los comentarios, ¿alguno de ustedes ya ha elaborado alguna ficha en su experiencia y en su expertise de desarrollo de proyectos? ¿Han hecho fichas? ¿Han formulado fichas? Muy bien, Lady. Lady nos indica que ya ha formulado fichas. ¿Alguien más que haya formulado alguna ficha o todavía no? Ok. Bueno, es interesante. Miren, yo he tenido la suerte de... Gracias, Noemí también dice que ha formulado algunas fichas. Ana también. Yo he tenido suerte que estoy en el proceso de hacer algunas fichas, pero como metodologías, es decir, el método de hacer las fichas. Y eso realmente ha sido muy útil, me ha servido mucho conocerlas, también hemos hecho consultorías para las fichas, y en realidad hay que desmitificar a la ficha, ¿no? O sea, a veces decimos, sí, es una ficha, es algo fácil de hacer, eso lo hace una persona, ya es suficiente, y no es así. El hecho de que tengamos ahora, ¿no? Es cierto, el hecho de que tengamos una ficha, ¿ok? No significa simplificar el proceso y realmente perder seriedad, perder valor, perder profundidad en el análisis. No significa eso. Eso hay que tenerlo bien en claro. El hecho de tener una ficha es básicamente tener un modelo, porque lamentablemente ante los proyectos a veces tenemos la mala costumbre, a veces de verdad viene de la formación de la universidad y se traslada a la formación profesional, a la experiencia profesional. En la universidad a veces no nos exigen trabajos con mucha profundidad y simplemente se copia, se pega y se colocan documentos muy voluminosos pero con poco contenido de valor. Eso pasaba con los proyectos de inversión. Tú revisabas los documentos y encontrabas que habían cosas del plan de desarrollo concertado, habían estadísticas, pero nada interpretado, no había valor en el documentos de cientos de páginas que no te decían nada. Entonces, ahora en una ficha, tú tienes que poner las cosas que realmente son importantes. Ahí no puedes llenar. Entonces, ahí sí hay que estar muy cuidadosos, porque no podemos llenar una ficha sin información. Necesitamos mucha información. Nosotros ahora en Escuela de Proyectistas vamos a hacer un curso. En ese curso justamente vamos a enseñar el tema de las fichas. Ahora, si alguien quiere seguir haciendo perfil, obviamente porque el proyecto lo amerita, también haremos un perfil. Pero esa es otra gran diferencia del InviérteP, que estandarizó ciertos tipos de proyectos y además ha hecho como un rango de opciones que se llaman las fichas, simplificada y de mediana y baja complejidad, y al perfil como documento lo ha dejado, pero para aquellos proyectos que realmente sean de una naturaleza más compleja. Entonces,
Pasamos a la siguiente. Ahí aparece algo que es muy importante, que también es del sistema de InviérteP básicamente, y corresponde a la clasificación del nivel de complejidad de los proyectos. Esto para nada. Antes sí teníamos, obviamente siempre hablábamos del perfil, el prefactibilidad y el factibilidad, pero hablábamos solamente de un solo criterio, de que si el proyecto era menor de 2 millones, de 6 millones, de 10 millones, y ese era el único criterio. Pero ahora el InviérteP le ha sumado un criterio más y ha dicho, no. Hay dos criterios por el cual tú debes clasificar a las inversiones. Uno es el nivel de inversión y el otro es el nivel de riesgo. Y para el nivel de riesgo hay un anexo que es el anexo 10, donde hay unas 13 preguntas que te desarrollan y uno tiene que hacer para poder determinar cuál es el nivel de riesgo de la inversión. Si por ejemplo, ¿no? En este caso, yo tengo un proyecto de 60 millones de soles, más o menos, por ejemplo, 10 millones de soles, y tenemos que está de riesgo bajo, obviamente yo ahí voy a hacer, es baja complejidad, y ahí yo tendré en esta zona, ¿no es cierto? Dependerá, si yo estoy en un proyecto estandarizado, puedo hacer una ficha estándar. Si yo tengo menos de 4 millones, yo podría hacer una simplificada. O si de repente ya estoy más en 8 millones y no es estándar, haré una ficha de mediana o baja complejidad. Ahí tenemos una pregunta de Noemí, me encanta la interacción. Por favor, vayan poniendo sus preguntas en el chat mientras hacemos la presentación, porque al final vamos a hacer igual una respuesta a las preguntas. Si no nos alcanza el tiempo, todas estas preguntas, de repente hacemos un video de preguntas y respuestas en la Escuela de Proyectistas para que ustedes también y otras personas que quisieran y que les interese el tema también lo puedan revisar. Muy bien, eso es muy importante. Eso, por eso les digo, hay que desmitificar el tema de las fichas. Eso es un mal entendimiento de una ficha. Si yo pongo, por ejemplo, que mi brecha es de 1000 personas, pero yo no caracterizo nada, no sé dónde están, de qué género tienen, qué ingresos tienen, no explico nada, solamente pongo un número. Definitivamente eso no me dice nada. Necesitamos justificar. Miren, en la parte de diagnóstico es necesario, pero donde es importantísimo es en el planteamiento técnico. Yo no puedo simplemente llenar una ficha y poner, llenar, por ejemplo, flechas o poner check en algunos parámetros, poner una cantidad y esa cantidad no tener justificación. El tamaño tiene factores de tamaño, el tamaño tiene criterios para seleccionar tamaño, hay todo un proceso para identificarlo, igual que tecnología, igual que localización. Eso tiene que estar en un documento anexo de soporte. El problema es esa tendencia a simplificarnos y a creer que la ficha es simplemente llenar datos sin contenido. Un formulador, un proyectista bueno es aquel que justifica bien sus intervenciones. La ficha es solamente una modalidad de presentación de la información para que nos permita leerla más rápidamente. Eso es solamente la ficha. No es un documento exhaustivo donde va a estar toda la información. Ahí sí coincido totalmente que eso es algo que ya al menos he visto que hay algunas UEFs que están pidiendo los documentos adicionales para que obviamente eso no se convierta en una práctica generalizada. Pero también hay que entender que obviamente en el fondo es un perfil con un índice, ¿no? Hay que entender, porque es así, ¿no? Algunos no quieren porque dicen, no, pero ¿dónde está la simplificación? Yo quiero solamente hacer la ficha. Pero no se trata de eso, ¿no? Ahora, si tenemos un proyecto de 60 millones o menos y tenemos riesgo medio, obviamente será mediana complejidad y ahí sí nos vamos a una ficha de mediana y baja complejidad. Y después igual si estamos entre, miren, 60 a 1.600 millones de soles, es una tremenda brecha, y el riesgo es bajo, ahí estaremos en mediana y baja complejidad. Pero si tenemos un monto, pues por ejemplo, yo hace poco he formulado un proyecto de 400 millones de soles, 100 millones de euros, obviamente, y era muy riesgoso. Yo estaba riesgo alto, era un proyecto forestal, riesgo alto y era 400 millones, está por aquí, entonces alta complejidad, definitivamente yo estaba en rojo, entonces se tiene que hacer un perfil, así de sencillo, no me puedo ir por una ficha, ni por una ficha de media ni baja, ni nada de eso. Entonces entendamos claramente
que este esquema nos sirve para utilizar, para tener estos instrumentos como una referencia, una buena referencia relacionada básicamente con presentación de la información relevante. Pero esa información tiene que tener su justificación en los anexos y en los informes de sustento. La siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos 2 videos, no uno porque el tema es largo. Entonces yo les invito a que analicen los 2 videos. Estos 2 videos, uno es sobre el tema de los estudios de viabilidad y también los niveles de complejidad. Y el otro es sobre el anexo 10 solamente. Los 13 aspectos del anexo 10, y ahí se explica, ¿no? Cuándo se le pone 1, cuándo se le pone 0 y algunos ejemplos también que podemos hacer. Igual, si tienen preguntas sobre eso, lo pueden dejar en los comentarios de estos videos y de verdad los vamos a responder o bien en los comentarios o haremos otro video respondiendo solamente comentarios. Pasamos a la siguiente. La diferencia número 5. Ok, vámonos a la diferencia número 5. La diferencia número 5 es la institucionalidad del INVIERTP. Ok, la institucionalidad del INVIERTP básicamente está compuesta por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEP, la DGPMI, el órgano resolutivo, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la OPMI, la Unidad Formuladora, la Unidad Ejecutora de Inversiones, la UEI. Esos son los órganos del INVIERTP. Los órganos no han cambiado, básicamente son los mismos que eran antes. Lo que ha cambiado básicamente son las funciones, porque obviamente la Dirección General de Programación Multianual sigue siendo el ente rector del INVIERTP, emite directivas y metodologías relacionadas con el ciclo de inversión, aprueba perfiles y profesionales responsables, ¿no es cierto?, para sus unidades formuladoras, consolida el PMI del Estado, emite opinión de proyectos o programas financiados con endeudamiento externo del Gobierno Nacional, brinda capacitación y asistencia técnica de manera general. Eso no ha cambiado. El órgano resolutivo también aprueba el PMI, designa a la OPMI, aprueba las brechas identificadas y los criterios de priorización asociados al PMI y aprueba las modificaciones del PMI. Eso también permanece prácticamente igual. Donde sí ha cambiado es aquí, en la Oficina de Programación de Inversiones y en la Unidad Formuladora. Porque básicamente hay que recordar que tenemos una fase más. Es decir, ahora antes teníamos inversión, operación, preinversión, ahora tenemos la planificación es la programación multianual de inversiones. Entonces, como tenemos esta fase de programación multianual de inversiones, tenemos que en mi gobierno regional, en mi gobierno local, yo necesito que venga que alguien esté haciendo las labores de planificación. Entonces se le dio esa labor a la OPMI. La OPMI es la que va a elaborar el PMI, elabora el diagnóstico de brechas, propone criterios de priorización de cartera de inversiones, todo lo que habíamos dicho, elabora y actualiza su cartera de inversiones. Ahora también hay otro rol que me parece muy importante que haya sido como más fortalecido, porque estaba un poco débil en el anterior SNIP, y es el seguimiento. Entonces, y el monitoreo, realiza el seguimiento de las metas de producto y monitorea el avance de la ejecución de las inversiones, realiza la evaluación ex post y aprueba las modificaciones cuando obviamente no haya cambio de objetivos, metas, indicadores. Es decir, la OPMI antes era como el evaluador de los proyectos, ahora es el planificador y hace seguimiento y monitoreo, cambió su rol. Igual la unidad formuladora solamente formulaba, ahora no. Ahora, además de elaborar fichas técnicas y estudios de preinversión, registra en el banco de inversiones, aprueba las inversiones, ¿okay?, que no son consideradas proyectos de inversión, y también las inversiones, las IOR, directamente declara la viabilidad de los proyectos de inversión. Fíjense en esta diferencia sutil, ¿no?, que las inversiones se aprueban, ¿no?, es decir, las IOR. Es la tercera viñetita, aprueba las inversiones no consideradas proyectos de inversión. Y la última, declara la viabilidad de los proyectos, porque sí, los proyectos de inversión sí tienen viabilidad. Las IOR se aprueban.
Y obviamente aparece nuestra unidad ejecutora de inversiones, que sí elabora el expediente técnico, es responsable de la ejecución física y financiera de las inversiones y efectúa el registro de seguimiento de las inversiones. Con estas labores en su mayoría ya las tenía en el SNIP. Ok, entonces la gran variante aquí ha sido la OPMI y la unidad formuladora. Ahí está la gran variante entre el SNIP y el PMI. Listo, tenemos eso como nuestra diferencia. Vamos a la siguiente diferencia. Diferencia número 6. La diferencia número 6 básicamente está en la unidad productora de servicio y lo que corresponde a todo esto. Claro, en el SNIP ya se hablaba de la unidad productora de servicios, pero ahora se habla de la unidad productora de servicios lineal, la unidad de productora de servicios no lineal, es decir, ahora se ahonda un poco más en el tema de este concepto de unidad productora de servicios. Entender que es muy importante para el Perú, para nuestros proyectos de peruanos, el desarrollar, entender muy bien este concepto, porque casi todo el diagnóstico y la propuesta más adelante se basa en este concepto de unidad productora de servicios. La UP es el conjunto de recursos o factores de producción asociados a la capacidad de producción y o al nivel de utilización de bienes o servicios. Su administración recae en una unidad orgánica responsable de conducir el proceso de producción de bienes y servicios dentro de una entidad cumplida. Ahora, se tenía que armar todo el marco conceptual que dé origen a las IOR. Entonces, en ese sentido, ahí aparece pasamos a la siguiente, otra definición clave, y es la de activos estratégicos. Es otra definición muy del INVIERTE-P, que actualmente, y esto de alguna manera también ha obligado al sistema de inversión pública y a los diferentes básicamente ministerios, ¿no? A los sectores, a desarrollar el listado de activos estratégicos. Veamos primero qué es un activo estratégico. Primero, ¿qué es un activo? Se entiende por activo a un recurso resultante de acciones económicas financieras pasadas, del cual se esperan futuros beneficios económicos y sociales. Eso es lo que dice la norma. Pero activos en realidad pueden ser tangibles, intangibles, pueden ser también algunos naturales. Básicamente muchas inversiones son los activos. Ahora, ¿cuándo un activo califica como un activo estratégico? ¿Cuándo decimos que este activo es estratégico? Cuando se convierte en un factor limitante de la capacidad de producción. Entonces, obviamente, cada sector tendrá que ver cómo es el proceso de producción de sus servicios públicos y obviamente en ese proceso, qué activo es estratégico, es limitante, puede generar un cuello de botella si es que ese activo no se da, porque eso es un poco el tema, ¿no? Si es que yo estoy haciendo un flujo de procesos y finalmente los servicios públicos salen y están correctamente, tienen un buen estándar, un estándar de calidad muy bueno en la salida de los servicios públicos, pero hay un factor limitante. De repente hay un equipamiento que genera este es un activo estratégico y este activo estratégico se pierde, ¿no? o está dañado o está obsoleto o ya terminó su vida útil. Definitivamente yo necesito rápidamente cambiarlo para que siga fluyendo el proceso de brindar servicios públicos. Entonces estos son los famosos activos estratégicos. Para su identificación, las OPMI, las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones, desarrollan el análisis de la OP a partir del proceso de producción del servicio. Eso es bastante bueno, ¿no es cierto? Y en general ya tenemos varios sectores que han planteado sus activos estratégicos. Miren, yo les cuento una experiencia, ¿no? Y eso también de mi experiencia en otro sistema de inversión pública latinoamericano. Porque yo también trabajé algunos años en la comunidad andina y estuve también viendo los sistemas de inversiones de Colombia, de Ecuador. Bolivia no tenía y estaba haciendo su sistema de inversión muy parecido al nuestro. Colombia, por ejemplo, tiene un sistema de inversión que tiene fichas, por ejemplo, ¿no? Ellos sí, algo que me gusta del sistema colombiano, a diferencia del nuestro, es todo el manejo de la gestión de riesgos de desastres. En el caso de ellos, por ejemplo, ellos sí también manejan sistemas de inversión un poco diferenciados.
¿Qué quiere decir? ¿No? Nosotros no hemos llegado a ese nivel. Ellos tienen un sistema, es como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, que también tienen ese sistema. Es decir, el Estado nacional tiene un sistema de inversiones y los estados federados o los gobiernos regionales tienen otro sistema de inversiones. Y cada uno tiene normas, es decir, si hay un proyecto nacional se va por el InvierTP, pero si hay un proyecto regional se va por el InvierteRegión. Eso también lo tiene Colombia y lo tiene, por ejemplo, Canadá y lo tiene Estados Unidos, ¿no? No todo se va al nacional, nosotros todavía tenemos un único nacional, porque obviamente las regiones todavía necesitan fortalecerse y no se ha podido descentralizar de todo, al menos las funciones que hace la DGPMI, es decir, el MEF. En todo caso, les iba a comentar que en el caso de Chile, por ejemplo, todo el tema de los activos estratégicos, de los proyectos de inversión pública, está amarrado a la SUNAT. Porque finalmente, y es más, la inversión pública, claro, la inversión pública, la inversión privada también tiene activos estratégicos igualita que la inversión pública. Y cuando tú haces un proyecto privado, tú te vas y dices, por ejemplo, yo quiero comprarme un tractor, un camión, un pequepeque, etc. Entonces, tú te vas al sistema de SUNAT chileno y te salen códigos. Y esos códigos tú los tienes que meter en los formatos y obviamente te salen pues obviamente ya los activos estratégicos de tu proyecto. Eso que es válido para el privado también lo tiene que hacer el público, porque entonces simplemente ahí no es que haya, por ejemplo, un listado de activos estratégicos, es un libro de activos estratégicos de todo el gobierno, del Estado chileno, donde aparecen todos los activos estratégicos de todos los sectores. Eso es un poco lo que estamos construyendo como país ahorita, ¿no? Con este tema de que las IOR necesitan los activos estratégicos y que cada sector ha empezado a hacerlo. Ahora, va a llegar el punto, porque en el Perú todavía no se hace esa sincronización, va a llegar el momento en que la SUNAT va a tener que sincronizar con digamos, MEF va a tener que sincronizar con SUNAT o hacer algún tipo de repositorio o hacer como un banco de activos estratégicos, codificarlos, etcétera, para que todo esto también sea más sencillo de usar que lo que actualmente es. Ahorita todavía estamos en construcción, así que esto es algo nuevo también de los activos estratégicos. Y acá algún gráfico, como les he dicho, ya es más, esto más que nada lo hemos también tomado de la guía general, y esto es algo que es la tendencia del InvierTP, y me parece una buena tendencia, es esta tendencia hacia la ingeniería, ¿no? Hacia los procesos. Entonces acá decimos, ok, miren, hay una unidad productora, que es la I, y hay un servicio Z. Es como cuando yo tengo una fábrica, pues no tengo una máquina y tengo un servicio, ¿no? Tengo un estado inicial, que es un input. Y obviamente tengo activos, que cada activo me va, por ejemplo, una máquina para el proceso o el subproceso A, una máquina B para el subproceso B, y así hasta que salga el output, que es el estado final, obviamente el servicio público final. Esta gráfica es interesante. ¿Por qué? Porque cada servicio público debe entenderse realmente como un proceso. Si yo, por ejemplo, yo haría este análisis, y todos los sistemas de inversión pública en general tienen esta tendencia. Es más, una profesión que trabaja mucho en los sistemas de inversión pública en otros países es el ingeniero industrial, porque el ingeniero industrial es un ingeniero de procesos, y el ingeniero de procesos justamente tiene esa visión de decir, ok, en qué subproceso estoy débil, y ahí es donde yo tengo que optimizar, y es ahí donde o tengo que hacer un proyecto. Entonces es un buen diagnosticador el ingeniero industrial. En nuestro país un poco como que no se vio así, se vio un poco más económico, financiero, no sé, le faltaba un poco de solidez en el STIP, pero ya en el InvierTP ya se ha tornado, y ahora con la nueva guía general que salió el año pasado, se ha tornado bastante hacia la ingeniería de procesos. Entonces me parece que eso también va a orientar los diagnósticos, eso me parece muy bueno, porque eso es, ok, yo les cuento una experiencia. Me encanta contarles experiencias cuando trabajo con ustedes, porque yo soy ingeniero comercial, pero antes de ser ingeniero comercial, yo estudié ingeniería industrial. Entonces, como ingeniero industrial,
hice todos los cursos de ingeniería de procesos, así que tengo esa escuela de la ingeniería industrial. En este caso les iba a contar que cuando yo hice la guía de turismo, ¿no? Una guía que también es muy bonita, que también la publicó el MEF, eso sí estaba con el SNIP, pero cuando yo hice la guía de turismo, en esa guía, yo quise hacer todos los subprocesos. Por ejemplo, yo dije, ¿no? Vamos a hacer, si hacemos un proyecto de turismo, de turismo aventura, en el cual yo voy a ir a una catarata. Entonces yo quiero saber todos los procesos que hay desde que el turista toma el bus en la capital del departamento y lo trasladan hasta el punto donde está el estacionamiento y de ahí camina hasta la catarata y después de ahí se baña, va a los servicios higiénicos y después regresa. Y yo quiero hacer todo ese flujograma de proceso y quiero saber en cada paso qué cosa hace y quiero saber qué activos utiliza para cada, por ejemplo, qué activos utiliza para caminar, qué activos utiliza para ir a la catarata, qué activos utiliza para bañarse, qué activos utiliza para después retirarse, qué activos utiliza para la observación, y así, porque yo iba y me acuerdo, hice unas planillas enormes, ¿no? Donde separé, me acuerdo, los activos públicos de los activos privados, o sea, qué podía estar en un proyecto público y qué podía estar en un proyecto privado. El problema es que yo me acuerdo que cuando yo hice eso, obviamente hay un requerimiento muy importante, y el requerimiento es que tú tienes que tener el proceso. Si no tienes el proceso, ¿cómo armas todos los pasos? O sea, tienes que tener claro el proceso. Entonces yo dije, ok, ¿dónde está claro un proceso de turismo? Ah, la norma técnica. Ok, entonces yo dije, me voy a la norma técnica peruana para ver todos los procesos de turismo aventura, turismo naturaleza, turismo cultural, turismo gastronómico, todos los turismos. Y cuando me fui a las normas técnicas de turismo encontré 2 y una en proceso. Yo dije, ok, con 2 normas y una en proceso yo no voy a hacer nada, solamente teníamos canotaje, creo que agencias de viajes, y no sé, estaba haciéndose trekking en ese momento. O sea, ¿y cómo voy a hacer el resto? Entonces ahí nuevamente me fui, me acuerdo, al Cernatur de Chile, al Servicio de Turismo de México y España, y entre las 3 me acuerdo que encontré algo de 150 normas técnicas de todos los tipos de turismo que había. Entonces tomé las normas técnicas internacionales y armé estas planillas que les digo por ejemplo, para turismo aventura, turismo naturaleza, para todos los turismos con sus activos, tanto físicos como activos, las instalaciones, los equipamientos para cada una, ¿no? Y ahí salió la guía de turismo, que antes no tenía claro este tema de los activos, etc. Ahora, por ejemplo, yo creo que con toda esta nueva cosa del INVIERTP, en ese momento ni siquiera teníamos el INVIERTP, era el SNIP. Pero ahora con todo esto del INVIERTP podríamos hacer cosas grandiosas, ya sistematizando los activos también, que sería muy, muy interesante. ¿Ok? Entonces, eso para comentarles que siempre cuando uno hace un diagnóstico tiene que pensar en procesos, tiene que pensar en esta gráfica. Esta gráfica, yo diría, sepárenla, pónganla ahí aparte, porque es muy interesante, ¿no? Y es más, yo creo que va a haber un momento en que vamos a tener que pasar del concepto de factor de producción a activo estratégico. Ahorita todavía ahí hay como que no está claro la relación entre uno y otro, ¿no? Pero en algún momento va a tener que el MEF decir, ok, dígase que el factor de producción es el activo estratégico o similar, porque ahorita están como muy parecidos, ¿no? Pero es una migración que estamos haciendo, que estamos trabajando, pero me parece muy bien que ahora este enfoque de procesos esté muchísimo más claro. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos una máster, tenemos un video. Un videíto muy interesante para todos ustedes que tiene relación con el tema de la unidad productora de servicios. Esto les va a ser muy útil para que ustedes puedan también conocer el nuevo concepto de unidad productora lineal y unidad productora no lineal, que también es lo nuevo que trae la guía general y INVIERTP. Ok, listo, pasamos a la siguiente.
Ok, bueno, hemos tenido casi una hora de clase. No solamente invitarlos a, por favor, háganme las consultas para poderles responder ahora aquí en el chat. Tenemos la escuela de proyectistas, no se olviden, ahí tenemos todos los videos que ya les hemos mostrado. Muy bien, no se olviden de hacer la tarea, por favor, para que tengan su certificación. Espero sus comentarios en el video del examen, que lo hemos hecho con mucho cariño. ¿Ok? Muchas gracias. Adiós, proyectista.